nosotros leemos otra vez Génesis 41 desde el 37, nosotros vemos, y tal vez les decía, muchos ya conocemos la vida de José, José de Egipto. Tremenda historia. Pero aquí nosotros lo que estábamos leyendo ya casi fue la conclusión de toda su vida. Y tremendo, porque si leemos de nuevo para entender, dice así, y dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Es decir, ¿qué asunto? El 38. Le dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Está diciendo, ¿qué otro hombre vamos a encontrar? ¿Qué otro hombre vamos a encontrar donde está el Espíritu de Dios? Y le dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Después vamos a entender por qué esas palabras decía Faraón a José. El 40 dice: tú estarás sobre mi casa, escuchen, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Miren la posición que le estaba dando a José, que él iba a gobernar Egipto. Claro, aquí dice Faraón: yo seré solo por el trono mayor que tú. Después tú eres el segundo. Porque dice el 41, dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Escuche. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Eso significa poder. Le dio poder para reinar en Egipto. Y dice, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, escuche, a toda la gente les decía: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué tremendo esta historia. Pero si nos quedáramos así, parece que todas las cosas fueran tan fáciles, que todas las cosas parece que llegaran y así, como uno dice, no, me gustan los finales felices, dice, pero a veces no vemos todo lo que haya sucedido. Pero hoy vamos a ver en esta noche todo lo que ha sucedido, todo lo que haya tenido que pasar José para que se cumpliese lo que el Dios le dijo, y se cumplió en estos versículos. Amén. Porque Dios tenía un sueño con José. Y vamos a ver que ese sueño también podemos ver que su perfecta voluntad se puede reflejar también en nuestras vidas. Estas historias nos enseñan que nosotros podemos aprender que cada detalle de estas historias, que en medio de cualquier caos, escúchenme eso, que en medio de cualquier caos siempre hay un plan de Dios. Eso nos va a enseñar también cuán importante es que Dios esté en mi vida. Escúchenme, porque en esta vida hay tantas situaciones, cosas tan difíciles, que podemos vivir en un caos, en un desorden, y no entender las cosas, no comprender por lo que estamos pasando. Pero en el Señor nunca me cansaré de decir que todo, Dios tiene un plan para nosotros, aún en medio del caos que podamos estar viviendo y no entendemos en el instante. Amén. Veremos lo que José tuvo que atravesar antes de llegar a reinar y a ser señor de Egipto. Amén. Porque recuerden que Dios tiene un propósito mayor con cada uno de nosotros. Que en medio de la situación, problemas, Dios tiene un propósito mayor de lo que puedas estar viviendo en este momento. Amén. El primer punto, Génesis 37. Vamos a retroceder a Génesis 37, donde empieza toda esta historia. Amén. Porque vamos a empezar que antes de que se lo lleve a Egipto, todo eso, empezó la situación y su realidad en Génesis 37 del 1 al 5. Y es decir, que José tuvo que pasar por el valle del rechazo de sus seres queridos. Amén. Miren lo que dice el versículo 1 del 37. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, acuérdense, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escuchen esto. Lamentablemente dice que lo aborrecían, y dice si cuando tenían que hablar no era como así pacíficamente, tal vez con ira, con insulto, con enojo, lamentablemente. Y dice el 5, y soñó José un sueño y les contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Santo Dios. Así comienza esta historia de la vida, una de las historias más notables de la Biblia. Amén. Aquí empieza con el favoritismo de su padre, que dice que lo quería más que todos sus hermanos. Santo Dios. A ver, los papás necesitamos mucha sabiduría, ¿verdad? Pero aquí dice, el favoritismo de Jacob hacía que José era evidente ante sus hermanos, y eso influía a que sus hermanos empezaran a tener celo y lo empezaban a aborrecer. Como muestra, y justamente le hace una túnica de colores, santo Dios, de diversos colores. Esto significa una posición de favor o una posición principesca. Es decir, para hacer una túnica de colores, esta túnica le representaba una posición de favoritismo a José, y aunque sea, dice, profética, de principesca, como príncipe. Por eso decía, y lo querían sus hermanos, lo aborrecían, dice, santo Dios. No tenía paz con ellos. Es decir, vivir en una casa. Escuche, yo siempre digo, el hogar, la casa, los padres tienen la responsabilidad de formar que la casa, el hogar, sea un nido de escondite, de salir de todas las cosas y problemas del mundo. Donde uno quiera, diga, voy a ir a mi casa. Tiene un problema, voy a ir a mi casa, ¿verdad? Pero qué terrible es cuando vas y los problemas, donde los más problemas tengas, sea ¿dónde? En tu casa. Eso estaba pasando, José. Parecía que no estaba pasando, es un momento tan difícil, celos de sus hermanos, no tenía paz con ellos, no tenía paz en su casa. El sufrimiento fue como una preparación también que vamos a ver. José será rechazado antes de ser exaltado. El rechazo será el camino hacia el cumplimiento del plan divino. Yo siempre digo, una de las cosas que al hombre más duro le cuesta pasar es el rechazo. El rechazo de las personas, el rechazo de todo, pero más es de un ser querido, de una persona que confiabas y esperabas, y que te haya rechazado es doloroso. Niños que han sentido rechazo de un padre o una madre, se ha comprobado que un niño cuando es rechazado desde el vientre tiene complejos y el enemigo toma ventaja. ¿Cuántos de niños han sentido el rechazo de un ser querido? ¿Cuántos no? Todos tal vez se van a identificar en este momento con José. Santo Dios. Pero miren un poquito más adelante, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Escuchen eso. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Escúchenme, nosotros en el contexto, obviamente no vamos a leer todo, porque pues si no estaríamos toda la noche, pero vamos a leer pasajes que son claves en esta enseñanza. Pero nosotros vemos que José tuvo un sueño, y vemos que el sueño no era por haber comido un pollo grande o acomplejado de algo, sino el sueño venía de Dios. Eso es lo que le estaba mostrando Dios, con un plan y un propósito, que le decía a José, te estoy preparando y te voy a preparar para algo. Aunque aquí decía, no, les contaba a sus hermanos que el manojo que hacía, él se quedaba parado y ellos se doblaban, y por ello le decían, ¿qué, reinarás entre nosotros? Y lo aborrecían peor, dice. El 9 dice, y soñó un otro sueño, y les contó a sus hermanos diciendo, y aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Sol y luna, su padre y su madre y sus 11 hermanos. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondieron y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Santo Dios, sí va a pasar eso, sí va a suceder eso. El 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Santo Dios. Aquí vemos ahora también un detalle de José, la inmadurez. Claro, 17 años. Y vemos que también era mimado. Por eso también Dios permitió que José tuviera que pasar por situaciones no fáciles. Porque yo sé que cuando una persona ha aprendido a tener todo lo que quiere en esta vida y llegar a una posición de gobernar, sería lo más terrible para aquella tierra que él estuviera gobernando. Porque él ha aprendido y está acostumbrado a hacerse todo lo que él dice. Hay hombres que han crecido y mujeres así. Cuando están en una casa o en un hogar, creen que deben mandar y dirigir y hacer todo lo que digan. Qué terrible es eso. Y José parecía eso, que no le importaba y decía: yo tengo un sueño, miren este sueño. La inmadurez, y también ahí se ve lo que como su padre lo consentía tanto. Santo Dios. Por eso José era imprudente al contar sus sueños, sabiendo lo irritante que era para sus hermanos. Aquí vemos un gran defecto, como les decía, de José. Y por eso también sus hermanos empezaban a envidiarlo. Santo Dios. Y empezaban a rechazarlo. Lo más terrible, como les decía, para un hombre es sentir el rechazo, y peor para los que creemos que nos deberían amar o querer sentir ese rechazo. Tenemos que entender en esta historia algo importante. Aunque en un momento se sentía solo, vamos a ver que él en ningún momento se encontró solo. Siempre Dios estaba con él. Siempre. Por eso les digo la importancia de que Dios esté en nuestras vidas. Dios estaba y estará en todo, en esta travesía que José iba a pasar. Con los sueños nos hace entender que Dios tenía un plan con José, así también como lo tiene contigo. Yo digo esto: nosotros tenemos sueños, pero el sueño de Dios es mucho mejor que tus sueños. Y Dios tiene un sueño mayor para ti, un plan y un propósito. Amén. Así José también estaba solo asumiendo sus responsabilidades. Y recordemos esto, que los hermanos de José lo odiaron y lo rechazaron. También a Jesús lo rechazaron por su propio pueblo y familia. Segundo punto, versículo 37. Génesis 37, 18. Porque hemos visto que él tenía que pasar primero por el valle de ¿qué? Del desprecio. De aprender qué es el rechazo y el desprecio de seres queridos. De sentirse herido por ser rechazado, por no vivir en una familia en paz y tranquila. Pero miren lo que dice el 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Miren, para matarlo. No es que le decían: le vamos a hacer un mal, lo vamos a dañar, lo vamos a lastimar. ¿Querían qué? Matarlo. Tanto sería el sentimiento que tenían de aborrecerlo a José, que ellos dijeron: allá está, lo mataremos. Santo Dios. 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene, ¿quién? El soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y aquí esto me llama la atención, porque dice: lo botaremos, y vamos a mentir diciendo que se lo ha comido una bestia. Porque recuerden que su padre amaba a José, y ellos no querían que duela tanto a su padre de la muerte, y van a ver la mentira que hicieron ellos. Pero aquí lo que me llama la atención, dice: veremos qué será después de sus sueños. Santo Dios. Aquí vemos que sus hermanos formaron un complot para matarlo a José. Lo tenían en poco, por lo que Dios le dio. Planearon su destrucción con mentiras. Tenemos que saber que el sueño que tenía José no era de él. ¿Era de quién? Los sueños de Dios. Por eso no se detendría esos sueños, aunque sus hermanos quisieran cancelarlo. Santo Dios. Por eso cuando dice:
cuando dice veremos qué será de sus sueños, en realidad estaban desafiando los planes de Dios. No solo querían eliminar a José, querían destruir la posibilidad de que sus sueños no se cumplan. Pero aquí aparece un principio profundo. El ser humano puede oponerse al plan de Dios, pero no frustrarlo. Se van a oponer muchas veces en lo que estás haciendo. Y el Señor me hablaba hoy día en esto, porque el fin de semana tenía una tristeza de eso. Pero el Señor me decía, el hombre va a tratar de ¿qué? De oponerse a los planes, pero nunca van a intentar frustrarlos. Hay hombres y el enemigo va a querer introducirse, va a querer que esos planes que Dios tiene para ti no se cumplan. Pero Dios no va a poder, es más, va a impedir esa obra del enemigo y de hombres. Sino Dios va a tratar de que se cumplan esos planes que tiene para ti. Pero cuán importante es mantenernos en Él. En Él, para que todo lo que nosotros podamos pasar y sufrir tenga un propósito mayor. Porque sin Dios todas estas desgracias que podemos llamar solo van a ser ¿qué? Dolores para nuestra alma hasta que nos muramos. Pero entendiendo que tiene Dios un plan, todas las cosas sí, para un cristiano tiene sentido. Amén. En Génesis 37:23 dice: sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella ¿qué? Agua. Escuchen eso. Querían matarlo, tiraron, pero dice que no había. Recuerden, la túnica aquí, aunque representaba en ese momento y algo profético, pero aquí cuando le despojaban de eso, recuerden que cuando le despojan de la ropa a alguien, está despojándole de la dignidad humana. Y recuerden que a Jesucristo lo han crucificado también desnudo. Despojar de la ropa a alguien significa justamente, es el ícono de la dignidad. Querían romper la dignidad, su identidad. También que José asumiría el liderazgo de la familia. Escuchen eso, es decir, que le estaban quitando el liderazgo porque su padre parecía que le demostraba que iba así a liderizar a su familia. José, santo Dios. La cisterna representa el abandono, la soledad y aparente muerte en ese momento. ¿Cuántos de ustedes han de encontrar en un momento donde parece que están solos y se encuentran solos? Cuando José estaba en la cisterna, de seguro que parecía que no estaba nada, alrededor no había nada, y sentía soledad y sentía tristeza. ¿Cuántos de ustedes, cuando después de han recibido un desprecio de un ser querido, cuando un amigo o una amiga han hecho eso y le han hecho daño, parecía que estábamos metidos en un hueco? Por eso la cisterna decía, aquí mismo es el abandono. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados, solos y aparente muerte? Ya no hay esperanza para nosotros. Parece que este fue uno de los puntos más bajos de su vida, hasta en el momento de José. Pero sigamos la historia. Se sentaron a comer pan, dice, y alzando los ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galá, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, uno de sus hermanos, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, sobre él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Santo Dios. Lo más doloroso es saber que los más cercanos a ti, que deberían cuidarte, no les interesas y te traicionan. ¿Cuántas veces tal vez nosotros esperábamos que alguien tan cercano nos podía defender o podía cuidarnos, y pasa todo lo contrario? Santo Dios. Recordemos que a José vendieron con 20 piezas, a Jesucristo lo vendieron con 30 piezas. Si yo les estoy diciendo, recordemos esto,
Porque aquí nos demuestra que Jesús no pasó algo tan diferente que tú lo que puedas pasar. Y él podía haber pasado peores cosas, Jesucristo, cuando lo crucificaron. Amén. Aquí entonces nosotros vemos que la traición, el rechazo de sus hermanos a José, que él tuvo que aprender a lidiar con eso. Aprender, porque desde este momento que lo vendieron, él ya estaba solo. Ya no había papá ni mamá. Ya no había alguien que lo mimaba como su papá. Ya no había. Los ismaelitas eran vendedores, solamente lo que querían era dinero. Y lo trataban ¿qué? Y era obviamente, ya desde ahí se volvió esclavo. Dejó de ser hijo para volverse esclavo. 37-36. Porque vamos a ver que ahora también José tuvo que pasar por el desierto de la esclavitud. En el Génesis 37-36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es decir, que los madianitas fueron y vendieron a José. ¿A quién? Potifar. Y aquí entra este personaje, Potifar, y era oficial de Faraón, capitán de la guardia, un hombre muy importante en Egipto. Y ahí dice que lo vendieron, y ahí José empezó desde ahí a vivir ya como que, como un esclavo. Nos vamos a saltar al Génesis 39, 1 y 6. Me gusta mucho a veces las prédicas textuales. Dice así el 39, 1. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba, escuchen, aquí siempre hace ese detalle, Dios no la había abandonado. Recuerda esto: si tú estás y un día has aceptado a Jesucristo, le has entregado tu vida, le has entregado todo a nuestro Señor, recuerda esto, que en todo momento Él está con nosotros. Mismo en Juan 14 decía: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, vendré con ustedes. Eso nos muestra que Él siempre va a estar con nosotros. Por eso qué importante es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. José también temía a Dios, y Dios como le había prometido, y aquí estaba. El 2 dice: más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo de egipcio. El 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Santo Dios. Y el 4 dice: y hacía yo José gracia a sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Santo Dios. Cuando la gracia de Dios está contigo, Dios no te deja y no te abandona. Nunca te olvides esto: Dios no te abandona. Él como esclavo, Potifar vio que Dios le dio gracia ante los ojos de Potifar para que vea a José y lo ponga como mayordomo ¿qué? De su casa, y entregó el poder, todo lo que tenía ¿de qué? De su casa. Es decir, toda la confianza, como le decía: tú eres mayordomo, administra mi casa. Santo Dios. El 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Santo Dios. ¿Sabes que tú puedes ser de bendición donde estés? Tú eres de bendición donde estés porque Dios está contigo. Santo Dios. Y dice así, ¿en qué versículo estamos? El 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de la cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Santo Dios. Aquí vemos entonces el contexto un poquito. Él fue vendido como esclavo. Por él decía una transición que no es nada agradable, de ser hijo especial, hijo mimado, a ser esclavo. Potifar significa dedicado al sol. Fue un hombre relacionado con el sistema religioso egipcio, es decir, era muy metido con su política y con su religión. A menudo nos quejamos de que Dios nos haya puesto en lugar terrible o difícil. Sin embargo, la voluntad de Dios es que confiemos en Él para bendecirnos y probarnos. Porque José podía decir: ¿cómo he llegado aquí?
¿Cómo han llegado con un gobernante y todavía es un hombre que cree que muchos dioses, cualquier cosa? A veces nosotros nos quejamos donde estamos, nos quejamos, pero vamos a ver que José en ningún momento él se quejó. Él le parecía aceptar la situación. ¿Por qué? Porque ahí entiendo que José, que cuando Dios le dio el sueño, todo lo que estaba pasando, José decía: esto no me ha mostrado el Señor, así que si no me ha mostrado, esto va a pasar. Esto va a pasar. Santo Dios. Hubiera sido fácil para José hacer lo que tan a menudo hacemos: tomar la posición de olvidarlo, enojarnos, no hago nada, ya que todo parece tan mal, soy un esclavo, mejor huyo, renuncio a todo. A veces nosotros cuando nos sale mal, lo primero que queremos hacer es que huir. No nos está bien en este ministerio, no me va bien, esta relación no me va bien, en mis estudios no me va bien esto, ¿y qué quiero hacer? Huir. Pero aquí José vemos que tiene otra actitud, porque José creía que Dios podía bendecirlo ahí donde estaba, así que no esperó por una mejor situación para ser bendecido por Dios, y Dios empezaba a bendecirlo. Amén. Solo presentó una actitud diligente en medio de las pruebas y adversidades. Es decir, en vez de ponerse triste, en vez de ponerse melancólico, en vez de ponerse, no lo sé, ¿él qué hizo? Empezó a hacer ¿qué? Útil donde lo habían puesto, útil para servir, tanto que lo pusieron como mayordomo. Eso nos enseña que donde estés, usa lo mejor que tengas, donde estés. Yo siempre digo, hace muchos años, 30, 40 años, muchos buscaban empresas, no sé, oficinas, buscaban ¿qué? Cristianos, porque sabían que los cristianos eran siempre ¿qué? Diligentes, honrados, puntuales. Pero ahora muchos cristianos nos volvemos ¿qué? A veces mismos cristianos dicen: no, cristiano es, porque creen que su jefe, porque es cristiano, le va a aceptar retrasos, le va a aceptar cositas, porque es cristiano. Pero José nunca vio eso. Él fue diligente donde estaba. Santo Dios. Sabía que todo esto era pasajero, les decía. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar casi durante 11 años. 11 años como esclavo. 11 años. A veces nosotros queremos que las cosas, ya un año ya estamos sufriendo, 2, tanto tiempo. 11 años estuvo de esclavo. 11 años estuvo ahí. Santo Dios. Muchos piensan que sí, el avance es de Dios, tiene que venir rápidamente. A veces así es, pero por lo normalmente Dios permite que las cosas se desarrollen lentamente, porque las cosas tienen su tiempo. David tuvo que esperar 15 años antes de ser rey. Abraham, 25 años antes de recibir a su hijo Isaac. Noé, 120 años antes de ver la promesa del diluvio. Por eso nos enseña también a tener paciencia, que todo va a ser en tiempo de ¿quién? De Dios. Génesis 39:6. Vamos a ver que José tuvo que pasar por el acantilado de la tentación. El acantilado es interesante, cuando vas a un límite y ves todo hacia abajo, no es es directo, es que si alguien cae, va directamente al piso. Él tuvo que pasar también, ¿por qué? Por la tentación. Génesis 36 del 6 al 9. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Al decir duerme conmigo, le estaba diciendo tan solamente que tuvieran intimidad con él.
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Estaba diciendo: ¿cómo voy a hacer eso si tu esposo ha tenido confianza en mí? Y el 9 dice: y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Miren la actitud, la personalidad de José. Santo Dios. Cualquier otra persona tal vez no dejaría de pasar esta oportunidad, pero él decía: ¿cómo voy a hacer esto a tu esposo? Él me ha dejado como responsable, él confía en mí. ¿Cómo yo voy a qué? Romper esa confianza, santo Dios. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y pecaría en contra de Dios. Eso es temor. Eso es valentía. El mundo a veces, cuando no quieres pecar o no sigues unos copitas en estas fiestas: no tomas, qué barbaridad, ¿cómo no vas a tomar? ¿Cómo no vas a hacer esto? No, te hacen ver como cobarde, te hacen ver como otras personas. Pero yo entendí que realmente el valiente es el que está dispuesto a vivir como Dios dice, sin importar lo que te digan las otras personas, sin importar lo que te digan. Santo Dios. Cuando el enemigo no puede tumbarte con los problemas o adversidades, trata de tumbarte con el pecado. Es lo más común, que caigas en las garras del enemigo. Claro, como vio que el enemigo también, José se mantenía firme a pesar del desprecio, a pesar después de que fue despojado de su comodidad, de su familia, y fue como esclavo. Él seguía manteniendo así, pero dijo: a ver, nadie cae ante la tentación. Mínimo estaba en Egipto. Además parece que en ese mundo antiguo el código de la moral era la más baja. Y sí, Egipto era una sociedad liberal en la inmoralidad sexual, totalmente. Se trata de una tentación fuerte y atrevida para José. Miren lo que dice el versículo 10 del versículo 39, capítulo 39, 10. Dice así: hablando ella a José cada día, escuchen, no solo era una vez al año, era cada día. La tentación dice, significa que entonces la tentación, hoy venciste la tentación, alístate, porque mañana también es posible que la tentación estará encima de ti. Porque dice cada día, y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. El 11, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. El 12, y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Santo Dios. No le escuchaba, dice. José se mantenía ocupado por su diligencia y responsabilidad, y no ocioso. Los hombres suelen ser tentados por el diablo, pero un hombre ocioso positivamente tienta al diablo. David, uno de los grandes hombres, fue tentado en el tiempo de ocio. Cuando había guerra, estoy hablando de David esta vez, cuando había guerra y los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa, ocioso, sin saber qué hacer. Y en un momento vio la casa de al lado, y vio ¿a quién? A Betsabé. Y empezó a verla y a codiciarla, y conocemos la historia. En tiempo de ocio. Por eso es peligroso. Cuando dices: no tengo nada que hacer y nada que hacer, tu mente puede divagar, y tan terrible. José estaba ocupado en las cosas que hacía, tan concentrado y enfocado en las cosas que él hacía. Cuando estás enfocado en lo que el Señor te dice, enfocado en las cosas, en tu responsabilidad como padre o madre o esposo o en lo que sea. Pero eso, esta tarde el Señor me hablaba de eso. Tengan cuidado con el ocio. Tengan cuidado con el ocio, santo Dios. Y aquí dice: le tentaba todos los días, santo Dios. José enfrenta una gran tentación.
pero decide mantenerse fiel a sus valores y a Dios. ¿Qué hizo él? Huyó. Como te dije, no es de cobardes huir ante la tentación. Y el Señor dice en 2 de Timoteo 2:22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. Huye. Nos dice resiste ante la tentación sexual, no te dice resiste. Hay pecados que podemos resistir, hay cosas que podemos resistir, pero ante la inmoralidad sexual es difícil, la carne es débil. Por ello los jóvenes digo, nunca estén a solas, vámonos al oscurito. No vamos a resistir, no, dice huye. Y huir no es pues un ratito. Uy, ¿cuántos de ustedes, imagínense, yo les digo, si entrara una bestia salvaje a esa puerta, de seguro que todos correrían, se botarían por aquí, por allá, correrían, huirían de esa terrible bestia. Cuando dice huye es de esa manera, huir, escapar, es desaparecer rápidamente cuando dice huye. Santo Dios, en Corintios, 1 10 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Santo Dios. El Señor mismo dice que también no nos va a dejar que seamos tan tentados más de nuestras fuerzas, sino que Él también nos va a dar ¿qué? La salida. Santo Dios. El enemigo trató con esto de sacarlo a José de los planes que tenía Dios con él, pero José, huyó. Como corramos siempre en contra del pecado y no a favor del pecado. Dios aborrece los pies que corren presurosos al mal. Por eso dice, huye en contra del pecado, huye, no a favor. Hay gente que es presurosa para pecar, presurosa para el mal, pero aquí dice que huyamos siempre en contra del mal y del pecado. Si ya sabes que está mal, huye. Sabes que aquello es malo, deja y huye. Y aquí lo que me gusta, José sabía su temperamento, su carácter era de ser fiel, fiel a Potifar y fiel a Dios. Santo Dios. José llamó las cosas como eran, pecado. Él sabía que eso era pecado. Santo Dios. Se refiere al pecado que estaba frente a él como este gran mal y pecado contra Dios. Por eso él decía, ¿cómo voy a hacer eso delante de Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? Porque él sabía y llamaba las cosas como son. Lamentablemente ahora los cristianos mismos quieren disfrazar. El domingo ya prediqué que el enemigo disfraza una mentira con una máscara de bien para engañar. Santo Dios. Porque hay gente que la hostilidad y el temperamento, la ira, lo hacen llamar como una autoexpresión. Es que tengo que expresarme, tengo que hacer salir mis emociones, ¿verdad? La psicología te enseña eso. El orgullo, uno quiere disfrazar su orgullo por la autoestima. Te dicen, pero ten pues autoestima, no te dejes decir, no te dejes hacer. Tan solamente es el orgullo, la gula. Es que es la buena vida, puedo comer, puedo hacerlo. La codicia. Muchos lo tapan la codicia con tratar de salir adelante. Como muchos llaman, ¿no? El libre, ¿cómo llaman eso? La libre libertad económica, financiera. Las perversiones que en este mundo ven, lo están llamando ahora estilo de vida alternativa. Si te gusta, hazlo. Si te gusta, lo puedes hacer. El adulterio es un grito de ayuda de un mal matrimonio. Es que me va mal el matrimonio, es que me va mal, y que lo que llevan a hacer lleva al adulterio. Siempre estamos tratando de cubrir el pecado. José no lo cubría. Él sabía que era malo y corría. La integridad moral en la adversidad. José enfrentó una gran tentación, pero decide mantenerse fiel a sus valores y a Dios. Santo Dios.
Él podía decir, ya todo, dejo mi familia, no me quiere, mis hermanos no me quieren, me va mal en esta vida, todo esto, y ahora esta mujer, va bien, puede ser mi oportunidad. Siempre mantuvo sus principios y sus convicciones. Siempre mantuvo su fidelidad a Dios, no al hombre, a Dios. Por eso él tenía respeto y lealtad. No solo quiere ser fiel a Dios, sino también a Potifar, su amo, demostrando honestidad y fidelidad y responsabilidad. Santo Dios. José huyó ante el pecado. Génesis 39, 14. Después de eso tuvo que pasar un tiempo de ¿qué? De encierro. Uno podría decir, ¿hasta dónde más puede caer José? ¿Hasta dónde? Uno mientras ya le va mal, y después dice, ¿hasta dónde más me puede ir? ¿Hasta dónde? Sabes que en los de afuera yo puedo decir, puede caer más y más todavía, pero en el Señor, Él sabe hasta dónde tienes que ir. Escúchame bien esto. Cuando estás en las manos de Dios, Él sabe hasta dónde vas a ir. 39:14, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a su ropa de José hasta que vino su señor de su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé la voz y grité, él lo dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Miren qué estaba pasando. Todos estamos viendo la historia, que ella quería la fuerza y José huyó para no pecar, para no deshonrarlo a Dios, para no vender sus principios. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Empezó a contar la historia, que él quería abusar de ella, pero cuando ella gritó, José salió corriendo dejando su ropa. Vino Potifar y le contó la misma historia. Y el 19, denle agüita a la señora Eli. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, y encendió su furor. El 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Santo Dios. Pero Jehová estaba ¿qué? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Santo Dios. Aquí que es interesante. Primero, cuando aquí tenemos que entender, cuando José fue llevado a la cárcel, no solamente con el contexto, era un oficial del ejército, era un oficial que tenía autoridad y que había visto una tremenda obra de José. Era llevado a la cárcel para que se pudra, en otras palabras, para que muera en la cárcel. No eran unos 2, 5 añitos, sino dejó, y se olvidaron de José totalmente. Ya José estaba ahí, ¿y quién lo sacaría? ¿Quién? Yo les digo, cada momento se han dado cuenta, parece que José no hay solución, y cuando parece que va mejorando, cae otra vez en otro más profundo, y parece que esta vez no hay solución. Santo Dios. Tuvo que sufrir el engaño, traición, calumnia, injusticias. Parece que José fue condenado a una pena de cadena perpetua, como les decía. Esta fue una pena dura, pero el castigo normal para ese delito o tentativa en Egipto era la muerte o era la cárcel para siempre. Por eso qué importante es que estemos y podamos contar con Dios en tiempos difíciles, y más cuando no entendemos lo que está pasando.
Santo Dios. ¿Qué aprendemos de José hasta este momento? Primero, José en todo momento no se quejó o no habló desprovisto de Dios, no le echó la culpa a Dios, no ofendió a Dios, y más adquirió madurez por lo que fue tratado. Porque recuerde que era un niño mimado, un niño donde recibía todo. Dios tuvo que tratar con estas cosas para formar ¿qué? Carácter. Carácter. Porque la vida, las aflicciones, los problemas, las necesidades en esta vida te forman carácter. Porque cuando has tenido todo en esta vida, es complicado. Pero cuando tú has crecido, haciéndote falta muchas cosas, vas formando el carácter que necesitas en esta vida. Y Dios tenía que tratar con José, porque Dios tenía un plan con José, llevarlo a la culminación, es decir, a lo máximo. Pero sabe Dios que no podía José llegar así, tenía que ser tratado por Dios. Por eso que el Señor, cuando llegamos a Dios, Él sabe que tenemos que ser tratados por Dios. Tú y yo tenemos que ser tratados de alguna forma. Santo Dios. Vemos que después de eso Dios cumplió el propósito con José cuando estaba en lo más bajo. Dios esperó para obrar y levantarlo a José. Faraón tuvo un sueño que nadie, ningún mago podía interpretar el sueño. Cuando José estaba en la cárcel, vinieron dos jefes que estaban en la cárcel por Faraón, el copero y el panadero. Y los dos hicieron un sueño y les contó a José, y José les dio la interpretación de cada sueño. Y se cumplió ese sueño. Le dijeron que el copero iba a morir, y así fue, murió. Y le dijo al panadero: saldrás de aquí y seguirás tu trabajo. Y así fue. Y le dijo a José un día: por favor, no te olvides de mí, de este favor. Y el panadero dijo: no me olvidaré. ¿Y qué hizo? Y se olvidó. Y estuvo años todavía ahí. Pero un día tuvo un sueño el faraón, y ninguno de sus magos, ninguno sabía interpretar el sueño, hasta que el panadero se acordó de un hombre que estaba en la cárcel olvidado. Ahí no era coincidencia. Le dijo Dios: es tiempo. Entonces le sacaron a José, y José interpretó el sueño. Y esa interpretación hizo traer abundancia, abundancia y abundancia en todo Egipto. Tanto ahí es donde vamos a Génesis 41, 37, donde habíamos empezado. Recordemos también esto antes de ir a Génesis 41. José fue acusado falsamente y encarcelado. Jesús fue también acusado injustamente y crucificado. Se van a dar cuenta que muchas veces nosotros no podemos decir: ¿por qué me pasa? A mí nomás me pasa. Recordar que tal vez Jesucristo pasó lo mismo y peores cosas de lo que podemos estar pasando. En Génesis 41, 37, ahí es donde vemos esto, donde dice: y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y le dijeron Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, a quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente entre el trono seré yo mayor que tú. Ahí vemos entonces que José subió al lugar donde Dios le puso. En el capítulo 42, versículo 6, vamos a ir saltando la historia, y no quisiera yo negar estos, porque dice así el 42, 6: José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Escuchen eso. Dice que todos venían de de esa tierra a comprar alimento, porque Egipto había sido, sí, bendecido. Y un tiempo llegan sus hermanos, y ¿qué hicieron? Se postraron ante José. Se cumplió el sueño. No lo reconocieron quién era él.
pero tan solo se cumplió lo que Dios le dijo. Y José, cuando vio a sus hermanos, les reconoció, es decir, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Le estaba aquí tratando, no rudo, pero les estaba tratando de que tengan que aprender algo especial aquí. Les decía: ustedes son espías. Ustedes son espías. Y eso hizo que lo encarcelaron a sus hermanos. Después vemos la historia que le pusieron una copa y le hicieron encerrar. Después vieron por qué, porque tenía miedo que a su hermano menor le hicieron igual que a José. Pero después, para ir estirando un poco la historia, cuando José vio que no habían tocado a su hermano y que estaba bien, entonces vamos a ir un poquito adelantando el versículo 45, versículo 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al deshacerse, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya que ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años, de los cuales habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, dice, posteridad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de gran liberación. Y el 8: así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí lo que estaba haciendo José era presentarse ante sus hermanos. Ya no aguantó más, dice. Hizo salir a todos sus otros empleados, se quedó él y sus hermanos, y dio gritos y dijo: yo soy José, yo soy José. Y se presentó a sus hermanos. Santo Dios. Aquí vemos que Josué ya no actuó impulsivamente, ni buscó venganza inmediata. En otro tiempo es posible que lo hubiera hecho. Esperó el momento adecuado para revelar su identidad y enseñarles la lección de humildad y responsabilidad. José ya no era un joven esclavo, vulnerable, ni inexperto, sino un líder preparado por Dios. Su posición le permitía actuar con justicia, sabiduría y no con rencor. José pasó por la prisión. Jesús pasó por la cruz. Santo Dios. Y José tuvo que pasar la última prueba, y a veces la más difícil para nosotros. Capítulo 50 de Génesis. Vamos a pasar al 18. 50:18 dice así: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. Santo Dios. No habló, les decía, con rencor ni con dolor. Cualquier persona podía presentar a esa persona que un día te despreció, que un día te hizo mal, y tú puedes reaccionar de una manera incorrecta. Por eso el trato de Dios hizo que cuando llegara el tiempo, José tuvo que actuar con responsabilidad, con sabiduría, con madurez espiritual y con madurez emocional.
Y más, entendió José todo lo que le había pasado. Tanto para decirles, ustedes pensaron mal contra mí, pero recuerden que ese mal Dios lo transformó para bien, para ver lo que estamos viendo ahora, para dar de comida a muchas personas. Santo Dios. Y por eso les dice, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Él sabía que Dios es el único que hace justicia, el único. Nosotros somos siervos de Dios, nada más. Les asegura que sus acciones malintencionadas fueron un plan de parte de Dios. Recordemos, José tuvo que perdonar y lo hizo a sus hermanos. Jesús en la cruz también perdonó a los que lo habían golpeado, lo habían despreciado. Santo Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros vamos a pasar, tal vez ni siquiera lo parecido, pero vamos a tener que pasar situaciones como Jesús pasó? Él lo hizo y nosotros no somos mayor que nuestro maestro. Él pasó y también nosotros vamos a pasar. Y como Él aprendió a perdonar en la cruz, también nosotros tenemos que aprender a perdonar, recordando que ese mal que ese hombre o esa persona o lo que te hayan hecho ha sido un propósito que solo el Señor sabe, y en su tiempo Dios te lo va a revelar. Porque en Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice, todas las cosas, incluyen lo bueno y lo malo, planean para la ayuda nuestra. Cuando dice todas las cosas le ayudan a bien, no siempre significan comodidad o éxito inmediato para nosotros. Porque cuando dice todo, aún lo malo, aún los momentos difíciles que hay que pasar, aún momentos que hay que soportar, tal vez soledad que hay que pasar, desprecio de las personas, tal vez en ese momento no es cómodo, pero su fin será de bendición, porque Dios todo lo malo lo transforma para bien. Es tan importante saber y conocer los planes de Dios para nuestras vidas. Es importante estar y tener a Dios en los tiempos difíciles para que todo el sufrimiento no sea en vano. Aun cuando enfrentemos pruebas, sufrimientos o injusticia, podemos confiar en que Dios usa todo para nuestro bien eterno. Que ese mal Dios lo puede cambiar para bien. Es un llamado a la paciencia, a la esperanza y a la fe. Familia, ¿qué hemos aprendido de José? Que José era fiel y que todo lo malo que le iba a pasar o iba a pasar era para un propósito. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Tener paciencia en medio de cualquier situación, en cualquier valle, en cualquier desierto que te encuentres. Si tú has aceptado a Jesucristo hace mucho tiempo, tú estás en sus manos. Solo confía y espera en Él. Solo confía, mantente fiel y Él hará. Y si tú aprendes a humillarte, porque muchas veces y casi siempre, por no decir, por todo lugar que te lleve Dios, por todo valle, por todo desierto, por todo acantilado, por todo lo que te lleve, es para que tu corazón no se enorgullezca, sea humilde. Y Dios levanta al humilde. Por eso que nosotros como cristianos, aunque en el momento no entendamos, aunque en el momento no comprendamos, aunque en medio de dolor o de circunstancias no entendamos, pero recuerda que a Dios no se le escapa nada. José en cada momento decía, yo sé lo que Dios tiene para mí. Y cada vez que estaba con el desprecio, cuando estaba en la cisterna, cuando estaba como esclavo, cuando estaba en la cárcel, José, Dios sé que sentí, decía, esto no me ha mostrado Dios, así que esto es pasajero, va a pasar.
Así que tal vez estés pasando momentos difíciles. Solamente di, va a pasar. Porque tiene Dios grandes cosas para tu vida. Solo cree y mantente fiel. Pongámonos en pie. Recuerda estos 3 puntos. Dios transforma el mal a bien en tu vida. Lo que los hombres pueden planear para destruirte, Dios lo convierte para bendición. 2, la fidelidad y la integridad son recompensadas. José permaneció fiel aún en tiempos de extremo difíciles. Y 3, la confianza en el plan divino, que aunque no entendemos el sufrimiento y lo que estamos pasando, saber que Dios tiene un propósito mayor para mi vida. 3 puntos importantes para atender en esta noche. Ese Dios que trabajó con José, ese Dios que dio un sueño a José, es el mismo Dios que tú rindes y vives por Él en este tiempo. Solo deja tratar con Dios. Acepta el trato. Solo ten paciencia. Sé fiel. Y solo cree que el Señor tiene cosas grandes para ti. Cierra tus ojitos. Muchas veces es entre tú y el Señor. Que el Señor sabe por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, por lo que puedas atravesar. Hay momentos en que solo eres tú y nadie más. Tal vez aunque puedas contar los problemas, las aflicciones, pero la gente tal vez no pueda entender y comprender. Tal vez si José contaba eso, nadie hubiera entendido ni comprendido lo que está pasando. Nadie. Y a veces nosotros esperamos que los hombres se apiaden o tengan misericordia. Tal vez no lo tengan. Tal vez no suceda. Pero recuerda esto, que Dios sí sabe por todo lo que estás pasando o has podido pasar. Sabe muy bien. Él lo conoce. Él sabe cada dolor, cada llanto, cada sufrimiento. La Biblia no lo dice, pero tal vez hay momentos en que José, y de seguro se sintió solo. Nadie podía dar algo por él. Lo veían como esclavo, como un objeto sexual, como algún objeto en la cárcel. Tal vez nadie daba algo por él, pero nadie sabía que Dios tenía un plan para con él. Entonces tienes que saber que si estás en las manos de Dios, podemos respirar profundo y decir: las cosas van a mejorar, las cosas van a pasar, porque yo adoro a un Dios todopoderoso, a un Dios que todas las cosas los cambia para bien. Solo debo mantenerme fiel a Dios. Solo debo mantenerme seguro en Dios. No dejar que la tristeza, la soledad gobierne mi vida, mi corazón. Si quieres pasar aquí adelante.